Bueno, pues como ha habido un corte tan limpio, dediquemos esta media hora, o menos, espero, a explicar cómo se hace una narración con trampas, o a debatir la cuestión de si se puede o se debe hacer una narración con trampas. Adelanto que la respuesta es no, no se debe, no conviene, porque al fin y al cabo todo el mundo con un poco de raciocinio, con un poco de sentido común, va a acabar descubriéndolo y se va a enfadar con nosotros, va a decir, me has hecho trampa con esta argumentación. Pero es igualmente importante saber que muchas veces, o incluso la inmensa mayoría de las veces, las trampas en la narración funcionan. Con la masa ciega, con la masa acrítica o poco instruida, y hay que saber sobreponerse, aunque cómo dominar la contraargumentación sí que tengo pensado que sea el objeto de otra disertación aparte, antes de exponer cómo se hace una proposición y cómo se hace una división. Conviene aclarar estas cosas. Así que vamos allá, vamos a la muy tramposa narración de Marco Antonio en el Julio César de Shakespeare. El noble Bruto os ha dicho que César era ambicioso. Si lo fue, era la suya una falta grave, y gravemente la ha pagado. Con la venia de Bruto y los demás, pues Bruto es un hombre honrado, como son todos ellos. Hombres todos honrados. Vengo a hablar en el funeral de César. Era mi amigo. Para mí, leal y sincero. Pero Bruto dice que era ambicioso. Y Bruto es un hombre honrado. Infinitos cautivos trajo a Roma, cuyos rescates llenaron el tesoro público. ¿Parecía esto ambición en César? Siempre que los pobres dejaban oír su voz lastimera, César lloraba. La ambición debería ser de una sustancia más dura. No obstante, Bruto dice que era ambicioso, y Bruto es un hombre honrado. Todos visteis que en las Lupercales le presenté 3 veces una corona real, y la rechazó 3 veces. ¿Era esto ambición? No obstante, Bruto dice que era ambicioso, y ciertamente es un hombre honrado. No hablo para desaprobar lo que Bruto habló, pero estoy aquí para decir lo que sé. Todos le amasteis alguna vez, y no sin causa. ¿Qué razón entonces os detiene ahora para no llevarle luto? Oh, raciocinio, has ido a buscar asilo en los irracionales, pues los hombres han perdido la razón. Perdonadme un momento. Mi corazón está ahí, en ese féretro, con César, y he de detenerme hasta que torne a mí. Una interrupción, algo que entra en la actio, de la que Bruto ha prescindido por completo. No hay actio en absoluto en su discurso. Y si algún director de escena añade una, es una acción que lo perjudica gravemente, porque es la acción de levantar las manos ensangrentadas con el licor vital de César. En cambio, Marco Antonio se está sirviendo de una actio que es una acción que es por supuesto legítima, una interrupción. Por cierto que a esto anota Astrana Marín. Bear with me es lo que dice Shakespeare. Y aclara curiosamente en inglés Astrana Marín. Be patient, bueno, claro, es el desarrollo. Be patient, be indulgent. Así traduce bear with me, en el sentido de que le perdone un momento el auditorio antes de reanudar su discurso. Hace una pausa. Esto no es una trampa, es legítimo. La interrupción. Una pausa, sí, una pausa retórica. Ahora bien, es demasiado larga. Y sabemos que es demasiado larga porque da tiempo a todo un coloquio entre los ciudadanos. Ciudadano 1, dura demasiado esta pausa. Y esto ya es hacer un poco de trampa, porque es
tomarse una especie de tiempo externo al discurso muy largo y luego volver para hacer un discurso en el que el público ya no es el mismo. Ha pasado mucho por el público, es como si fuera otro día, y desde luego toda la hostilidad del principio se les ha borrado, la ha lavado, la ha limpiado. Y antes estaban en caliente, antes estaban muy decididos, muy convencidos de lo que les había dicho Bruto, y con esta pausa larguísima se enfrían, se les van los ánimos. Ciudadano 1, pienso que tiene mucha razón en lo que dice. Ciudadano 2, si lo consideras detenidamente, se ha cometido con César una gran injusticia. Ciudadano 3, ¿verdad que sí, ciudadanos? Temo que venga otro peor en su lugar. Ciudadano 4, ¿habéis notado sus palabras? No quiso aceptar la corona. Luego es cierto que no era ambicioso. Ciudadano 1, si así resulta, les pesará a algunos. Ciudadano 2, pobre alma, tiene los ojos enrojecidos como el fuego de tanto llorar. Esto es otra acción bastante tramposa, porque llorar puede llorar cualquiera, y enrojecerse los ojos también. Sepa Dios lo que he estado haciendo antes. Marco Antonio, bueno, sepa Dios no, sí, lo sabemos, vemos las escenas previas. Desde luego algo de tramposo hay en estos ojos enrojecidos. Ciudadano 3, en Roma no existe un hombre más noble que Antonio. Claro, aquí sí que se nota ese influjo de tener la última palabra. Ciudadano 4, observémosle ahora, va a hablar de nuevo. O sea, se ha tomado un pedazo de pausa, que casi puede considerarse una trampa. Aunque la pausa sea legítima, esto es mucha pausa. Antonio, ayer todavía la palabra de César hubiera podido prevalecer contra el universo. Ahora yace ahí, y nadie hay tan humilde que le reverencie. Oh señores, si estuviera dispuesto a excitar al motín y a la cólera vuestras mentes y corazones, está haciendo lo mismo que al principio, esta razón jesuítica, quitar la razón para darla. Dice, no he venido a ensalzar a César, y está ensalzando a César. Bruto tiene razón, es un hombre honrado, pero lo dice irónicamente. Y ahora dice, si estuviera dispuesto a excitar al motín y a la... Yo no estoy dispuesto a excitar al motín, por supuesto, no. Es precisamente lo que está haciendo. Y a la cólera vuestras mentes y corazones, sería injusto con Bruto y con Casio, quienes, como todos sabéis, son hombres honrados. No quiero ser injusto con ellos, prefiero serlo con el muerto, conmigo y con vosotros, antes que con esos hombres tan honrados. Pero he aquí un pergamino con el sello de César. Lo hallé en su gabinete y es su testamento. Oiga el pueblo esta su voluntad, aunque, con vuestro permiso, no me propongo leerlo. E irá a besar las heridas de César muerto y a empapar sus pañuelos en su sagrada sangre. Sí, reclamará un cabello suyo como reliquia. ¿Qué es todo esto? Y reclamará un cabello suyo como reliquia. ¿Qué es todo esto? Pues algo muy efectivo, como veremos. Reclamará un cabello suyo como reliquia y al morir lo transmitirá por testamento como un rico legado a su posteridad. Ciudadano IV. Queremos oír el testamento, leedlo, Marco Antonio. Y todos dicen, el testamento, queremos oír el testamento de César. Y Antonio dice, sed pacientes, amables amigos, no debo leerlo. No es conveniente que sepáis hasta qué extremo os amó César. Pues siendo hombres, al oír el testamento de César os enfureceríais, llenos de desesperación. Así, no es bueno haceros saber que os instituye sus herederos, pues si lo supierais, ¿qué no habría de acontecer? Y dice el ciudadano IV, leed el testamento. Queremos oírlo, Antonio, es preciso que nos leáis el testamento de César. Y Antonio dice, tendréis paciencia, permaneceréis un momento en calma. He ido demasiado lejos al deciros esto. Temo agraviar a los honrados hombres cuyos puñales traspasaron a César. Lo temo. Y ya dice el público, el ciudadano IV en realidad,
Son unos traidores, hombres honrados. Todos dicen, su última voluntad, el testamento. Leed el testamento. Y Antonio dice, eso es el ciudadano 2. Todos, su última voluntad, el testamento, y el ciudadano 2, así, con más individualidad, dice, son unos malvados, unos asesinos. El testamento, leed el testamento. Y Antonio dice, ¿queréis obligarme entonces a leer el testamento? Pues bien, formad círculo en torno del cadáver de César y dejadme mostraros al que hizo el testamento. Descenderé, ¿me dais vuestro permiso? Le dicen, bajad, descended. Y Antonio desciende de la tribuna. Esto, bueno, entra en la actio, pero, en fin, es tener una especie de trato de favor. Es darle el discurso donde los otros no han podido darlo. Bueno, descended. Antonio desciende de la tribuna. Ciudadano 3, estáis autorizado. Tiene un privilegio frente a Bruto. Ciudadano 4, formad círculo, colocaos alrededor. Ciudadano 1, apartaos del féretro, apartaos del cadáver. Ciudadano 2, lugar para Antonio, para el muy noble Antonio. Antonio dice, no os agolpéis encima de mí, quedaos a distancia. Varios ciudadanos dicen, atrás, sitio, echaos atrás. Y Antonio dice, si tenéis lágrimas, disponeos ahora a verterlas. Todos conocéis este manto. Recuerdo cuando César lo estrenó. Era una tarde de estío. En su tienda, el día que venció a los nervos. Mirad, por aquí penetró el puñal de Casio. Ved qué brecha abrió el envidioso Casca. Por esta otra le hirió el muy amado Bruto. Y al retirar su maldecido acero, observad cómo la sangre de César parece haberse lanzado en pos de él, como para asegurarse de si era o no Bruto el que tan inhumanamente abría la puerta. Porque Bruto, como sabéis, era el ángel de César. Juzgad, oh dioses, con qué ternura le amaba César. Ese fue el golpe más cruel de todos, pues cuando el noble César vio que él también le hería, la ingratitud más potente que los brazos de los traidores le anonadó completamente. Entonces estalló su poderoso corazón y cubriéndose el rostro con el manto, el gran César cayó a los pies de la estatua de Pompeyo, que se inundó chorreando sangre. ¡Oh, qué caída, compatriotas! En aquel momento yo y vosotros y todos caímos, y la traición sangrienta triunfó sobre nosotros. ¡Oh, ahora lloráis, y percibo sentir en vosotros la impresión de la piedad! Esas lágrimas son generosas, almas compasivas. ¿Por qué lloráis cuando aún no habéis visto más que la desgarrada vestidura de César? ¡Mirad aquí! Aquí está él mismo, desfigurado, como veis, por los traidores. Hay una nota de Astrana Marín, merd, en el texto, que también significa estropeado, magullado, o sea, como marchito. Literalmente dice, es nuestra voz anticuada marrido, o amarrido, que se lee ya en el poema de Mío Cid. Mas dejan las marridas en briales y en camisas, o sea, las hijas del Cid. En esa parte que no es histórica, sino que es inventada. Y en Cervantes, Quijote, segunda parte, capítulo 45. 6 días estuvo Don Quijote en el lecho, marrido, triste, pensativo y mal acondicionado. Los diccionarios españoles definen mal esta palabra por afligido, triste, melancólico, claro, porque sacan la definición del Quijote. Quiere decir sencillamente desfigurado, estropeado, magullado, como quiera, que viene del anglosajón merran, cuya raíz es mar, estropear, dañar, desfigurar, corromper. Don Quijote estaba marrido a causa de su peligroso choque con el caballero de la Blanca Luna, que le había dejado molido y aturdido, sin color y trasudando, como se lee en el capítulo 44. Bien, pues ya no quiere que vean la vestidura, quiere que vean el cadáver. Se deleita enseñando, es casi una clase de anatomía forense, se deleita con el cadáver. Y todavía estamos en la narración. Dice el ciudadano 1,
¡Oh, lamentable espectáculo! Ciudadano 2. ¡Oh, noble César! Ciudadano 3. ¡Oh, desgraciado día! Ciudadano 4. ¡Oh, traidores, villanos! Ciudadano 1. ¡Oh, cuadro sangriento! Ciudadano 2. ¡Seremos vengados! Y todos gritan: ¡venganza! ¡Corramos! ¡Buscad! ¡Quemad! ¡Incendiad! ¡Matad! ¡Degollad! ¡Que no quede vivo un traidor! Y Antonio dice: ¡deteneos, compatriotas! Ciudadano 1. ¡Silencio! ¡Oíd al noble Antonio! Ciudadano 2. Le escucharemos, le seguiremos, moriremos con él. Y Antonio dice: buenos amigos, apreciables amigos, no os excite yo con esa repentina explosión de tumulto. Los que han consumado esta acción son hombres dignos. ¿Qué secretos agravios tenían para hacerlo? ¡Ay! Lo ignoro. Ellos son sensatos y honorables, y no dudo que os darán razones. Yo no vengo, amigos, a concitar vuestras pasiones. Yo no soy orador, como Bruto, sino, como todos sabéis, un hombre franco y sencillo, que amaba a su amigo, y esto lo saben bien los que públicamente me dieron licencia para hablar de él. Porque no tengo ni talento, ni elocuencia, ni mérito, ni estilo, ni ademanes, ni el poder de la oratoria, que enardece la sangre de los hombres. Hablo llanamente, y no os digo sino lo que todos conocéis. Os muestro las heridas del bondadoso César, pobres, pobres bocas mudas, y les pido que ellas hablen por mí. Pues si yo fuera Bruto, y Bruto Antonio, ese Antonio exasperaría vuestras almas y pondría una lengua en cada herida de César, capaz de conmover y levantar en motín las piedras de Roma. Y todos gritan: nos amotinaremos. Ciudadano 1. Prendamos fuego a la casa de Bruto. Ciudadano 3. En marcha, pues, venid, busquemos a los conspiradores. Y Antonio dice: oídme todavía, compatriotas, oídme todavía. Todos: silencio, escuchad a Antonio, muy noble Antonio. Y Antonio dice: amigos, no sabéis lo que vais a hacer. ¿Qué ha hecho César para así merecer vuestros afectos? ¡Ay! Aún lo ignoráis. Debo, pues, decíroslo. Habéis olvidado el testamento de que os hablé. Y todos dicen: es verdad el testamento, quedémonos y oigamos el testamento. Y el mostrar el testamento es la proposición de este discurso, así que dejémoslo para cuando tratemos de la proposición. Bien. Cabe un discurso más tramposo. Efectivamente, él dice que él no es un gran orador, así que deja que hablen por él las heridas de César. Es decir, que domina el discurso algo que no es la palabra, sino un elemento extraverbal, que es quien da las razones y quien convence. Por lo tanto, esto es un fracaso de la oratoria, porque el público no está convencido por las palabras, sino por las heridas, por el cadáver desfigurado de César. Sin embargo, es un triunfo, por supuesto, de Marco Antonio, porque los convence hasta el punto de que quieren quemar la casa de Bruto. Y esto es algo importante a tener en cuenta, como he dicho desde el principio. Moralmente, y desde luego desde el punto de vista artístico, está mal hacer trampas en la narración, está mal venir con falacias, con argumentos capciosos. Está mal desde el punto de vista ético y estético. Pero estas cosas funcionan, y suelen funcionar cuando funcionan muy bien. Suelo poner a mis alumnos, a continuación de estos discursos de Bruto y de Marco Antonio, el ejemplo de un periodista que hacía unas entrevistas en un sofá de tipo Chester, y por eso el programa se llama algo así como Diálogos y Conversaciones con Chester. Lo voy a adjuntar, pero no puedo mostrar el vídeo porque el canal es muy celoso con los derechos de imagen, y desde luego hay programas que se dedicaban a comentar fragmentos de otros programas y casi tuvieron que cerrar porque cierto canal se negaba a que se pudieran mostrar imágenes de sus programas. Así que no quiero tener problemas legales. Ese periodista se hacía llamar Risto Mejide, es un nombre finés que vale por Cristóbal, pero no se llamaba
Cristóbal, ni tampoco Evaristo, como podría ser si fuera un hipocorístico español. Creo que se llama Ricardo Mejide. Bien, yo creo que con todo lo bajo que ha caído la profesión periodística en España, yo creo que no se puede caer más bajo de lo que él ha caído múltiples veces. Tampoco es que sea propiamente un periodista, pero yo creo que el fragmento que pongo a mis alumnos debe estudiarse, y por eso lo estudiamos, porque es algo verdaderamente increíble. Lleva a su programa, nos trae al escritor, más bien periodista, escritor poco, más bien periodista. Todo el mundo lo considera es un escritor mediocre, como corresponde a tiempos mediocres. Arcadi Espada. Bueno, trae al columnista Arcadi Espada. Bueno, por supuesto, digo que es mediocre, pero supongo que eso hará que esté en los programas de literatura de segundo de bachillerato, donde cualquier autor contemporáneo viene a ser como Shakespeare y se le dedica el tiempo de estudio que no se dedica a Shakespeare. Es insólito y es algo completamente infrecuente leer a Shakespeare en clase. Yo lo hago. Lo normal es leer a Arcadi Espada y a sus amigos y sobre todo a sus enemigos, más bien a sus enemigos. Bien, trae a Arcadi Espada y tiene un exordio en su discurso verdaderamente sorprendente, porque lo sienta y empieza a reprocharle cosas. Le enseña un escrito suyo y le dice: ¿a ti te parece bien esto que has escrito? ¿No te da vergüenza? Y le muestra un fragmento que luego vemos y sabemos, y además en el vídeo del periódico, que creo que es el periódico de Cataluña, pero bueno, no lo tengo a mano, luego lo adjunto. En el periódico que reproduce en su edición digital el vídeo, se ve claramente, y además con una musiquilla sentimentaloide, que el texto por el que lo critica y el texto cuya autoría le reprocha está manipulado. Está manipulado hasta llegar al anacoluto. Ha cortado algunas frases, las ha pegado y se ve mal el ensamblaje, no coincide. Sale un anacoluto, es lo que hizo el doctor Carlos de Torres Laguna en Andújar para falsificar documentos que justificaran la antigüedad de la romería local, de la romería de la Virgen de la Cabeza, para demostrar que era muy antigua. Cogió un fragmento de Gonzalo Argote de Molina de un libro, cogió otro fragmento de Argote de Molina en otro libro suyo, es decir, cogió un fragmento de la nobleza de la Andalucía y otro fragmento de su edición del libro de la Montería, los pegó, los ensambló y dijo que eso era un texto unitario. Bueno, pues algo parecido han hecho en el programa de Risto Mejide, una falsificación digna de un historiador local que quiere demostrar la antigüedad de su Virgen, que no la tiene. Bien, pues eso, es una falsificación de tomo y lomo, donde se nota la costura, se nota el anacoluto. O sea, primera falta de ética, traer una prueba falsificada. Ese texto que le reprocha va sobre la eugenesia. El tema es la eugenesia. Yo esto lo puse en un examen, puse este texto que habíamos visto en clase, que no debería poner textos que se ven en clase, pero vi que el alumnado no andaba muy católico, no andaba muy fino, y les puse un texto que habíamos visto en clase y les pregunté: ¿cuál es el tema del texto? Y bueno, hicieron como hacen muchos también en el análisis sintáctico. Lo primero que pillan es el sujeto, es lo que importa, y entonces, como en la primera línea se decía el aborto de los fetos, pues el tema es el aborto de los fetos. No, ¿qué tema es ese del aborto de los fetos? El aborto de los fetos, sí, pero no solo el aborto, y otra serie de técnicas con unos principios pseudocientíficos muy determinados, que se llama eugenesia. El tema es la eugenesia, que era una palabra que además aparecía. No, el aborto de los fetos, la eugenesia. Arcadi Espada, como muchos liberales que en un sí que son protaurinos, pero también pro aborto, son antitoro y antifeto. Bueno, pues como muchos liberales, es un partidario del aborto y es un partidario del aborto eugenésico. Y el texto era una defensa desde perspectivas económicamente liberales del aborto, diciendo que los tullidos o los que según él no deberían nacer suponen un gasto
excesivo para el Estado y que no deberían tener cobertura médica ni recibir ningún tipo de privilegio. Es un argumento compartido por los nazis, o sea, un curioso encuentro de los liberales con los nazis, que también hacían cálculos y cábalas de cuánto le cuesta un tullido, un retrasado mental al Estado, y hacían unos cálculos verdaderamente desorbitados. Es un argumento, desde luego, fácil de contestar. Es un argumento muy endeble. Quienes, sabiendo que van a tener un hijo con una malformación o con una necesidad especial, lo tienen, están causando al Estado una pérdida que deberían pagar por ellos mismos sin que el Estado les prestase ninguna ayuda, porque el Estado ya les ha dado la ayuda de identificar y diagnosticar el problema y proponerles el aborto. Si no, una mentalidad que coincide plenamente, además, no ya solo con los nazis, sino con la República Popular China y esa política de un solo hijo. El Estado te ofrece un aborto. Si no lo tienes, pues es que es lo que se hace asombrosamente en el comunismo chino, en la República Popular China. ¿Quieres tener un hijo? Pues no tienes cobertura sanitaria, porque el Estado ya te ha ayudado proponiéndote el aborto. Es curiosa también esta coincidencia de los liberales con los más antiliberales, con los más liberticidas que han existido en el siglo XX, porque claro, en el siglo XXI tenemos el Estado Islámico, los nazis y los maoístas. Bueno, pues lo que propone Arcadi Espada es eso. El Estado te dice que puedes abortarlo, ¿no quieres? Corre con los gastos, no nos hagas a los demás pagar a través de nuestros impuestos por tu error. Este era el argumento de Arcadi Espada y, como digo, es un argumento plenamente impopular. La inmensa mayoría de los ciudadanos, salvo los que sean muy nazis o muy maoístas o muy extrañamente liberales, salvo los que tengan esta ideología tan totalitaria, aunque se digan liberales, estarán en contra de la idea de dejar abandonado a un niño con taras o defectos o malformaciones o alguna dificultad en general, dejarlo tirado a la espartana. Es decir, que el modelo lógico sea tirarlo por un barranco o acabar con él. En la ley de las 12 tablas también existía esta posibilidad eugenésica. El Estado recomendaba o casi exigía matar a los hijos con malformaciones en la ley de las 12 tablas. Luego todo, claro, fue humanizándose poco a poco. Desde luego los espartanos se hicieron famosos por su práctica de la eugenesia. Bueno, pues resulta que este liberal sostiene tesis tan poco libertarias como las de los espartanos, la ley de las 12 tablas, la República Popular China y por supuesto, los nazis. Bien, como digo, es muy impopular, pero se le pueden dar muchas razones en contra con gran facilidad, sin recurrir a ese argumento que casi sería una falacia ad hominem. Tú estás proponiendo lo que hacen los nazis, por lo tanto eres un nazi. Él podría decir, bueno, los nazis también se preocupaban por los derechos de los animales y prohibieron la vivisección. Por los humanos no, pero por los animales sí. Entonces, los ecologistas, animalistas de hoy, pues todos son nazis y no se puede proponer ninguna medida en favor o en contra de tratar mal a los animales, porque si quieres tratar mal a los animales, eres un nazi. Y él podría decir eso. Así que, si yo quiero tratar mal a los fetos, si yo quiero exterminar a los fetos humanos defectuosos, soy un nazi. Pues si tú quieres tratar bien a los animales, eres también un nazi. Esto está en el terreno de las falacias. Sí que se puede dar un argumento muy potente contra lo que propone Arcadi Espada, al decirle que por esa regla de 3, por ese mismo principio, no habría que dar asistencia sanitaria a nadie que voluntariamente se ponga en un peligro claro y evidente, que por cierto fue el motivo de algún que otro pontífice, de algún que otro papa, para prohibir las corridas de toros.
Y efectivamente, según el mismo razonamiento de Arcadia Espada, no se debería prestar asistencia sanitaria a los toreros, porque ellos mismos se han puesto